Dios te bendiga, estimado hermano o hermana que me escuchas en este momento y aprovecho para presentarte esta primera lección de una serie que estaremos presentándote con el propósito de que tú puedas enriquecerte en el arte de la predicación. Nuestro tema para hoy sería la predicación y sus propósitos generales. Y como toda lección debe tener un propósito, aquí te presento el propósito de esta lección. Que el estudiante comprenda qué es la predicación cristiana y reconozca los propósitos generales que debe cumplir para responder a las necesidades espirituales de las personas. La predicación cristiana, estimado hermano y hermana, es una tarea espiritual que nace de Dios. Se fundamenta en su palabra, que es la Biblia, y busca alcanzar las necesidades más profundas del ser humano. Por eso, antes de preparar un sermón, el predicador debe entender qué es predicar y para qué se predica. Antes de seguir adelante, vamos a presentar una breve definición de lo que es predicación. La predicación puede definirse como la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Como podemos darnos cuenta, esta definición contiene tres elementos principales: el contenido, el instrumento humano y la finalidad espiritual. Vamos a explicar cada uno de estos elementos. Con relación al contenido, la predicación comunica la verdad de Dios, no meras opiniones. Con relación al instrumento, Dios utiliza una personalidad humana llamada, formada y dependiente de Él. En cuanto a la finalidad, la predicación busca responder a las necesidades espirituales de las personas. Es así como, repitiendo nuestra definición, dice: la predicación es la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Por lo tanto, predicar no consiste solo en transmitir información, sino en proclamar la palabra de Dios con un propósito espiritual claro: llevar vida, dirección, corrección, consuelo y crecimiento a quienes escuchan. Hay un punto de partida en la predicación, estimados hermanos, y ese punto de partida es precisamente la necesidad humana. La predicación existe porque el ser humano tiene necesidades. Estas necesidades se manifiestan de dos maneras principalmente: en los inconversos como necesidad de salvación y en los creyentes como necesidad de crecimiento, de madurez, de dirección y de fortaleza. Entonces, de ahí es de donde parte la predicación. La predicación, estimados hermanos, busca cubrir todas las necesidades del ser humano, como lo vamos a estar viendo en esta lección. La predicación entonces va a procurar cubrir todas las necesidades del ser humano. Y es por eso que el enfoque de la predicación es
múltiple. Por ejemplo, cuando la persona no ha sido salva, la predicación tendrá como propósito comunicar el mensaje de salvación, porque todavía no ha sido salva, hay que predicarle salvación. A este propósito le llamamos propósito evangelístico. Si la persona ya es salva, entonces la predicación buscará suplir otras necesidades. Por ejemplo, cuando hay necesidad de crecer en Cristo, el propósito de la predicación será enseñar doctrina. A ese propósito general de la predicación le llamamos doctrinal. Y así sucesivamente. Vamos a pasar a conocer más detalladamente los propósitos generales de la predicación. Esto es muy importante aprenderlos y entenderlos bien, porque estos propósitos generales son las grandes áreas de las necesidades humanas hacia las cuales se orienta la predicación cristiana. Además de que cubren todas las necesidades del ser humano, también ayudan al predicador a mantener un equilibrio en su ministerio y a responder a las diversas necesidades de la congregación. Él no le va a estar predicando de pura oración. Él no le va a estar predicando de pura salvación a la congregación. Él no le va a estar predicando de pura sanidad a la predicación, porque él va a buscar a través de estos propósitos generales ir, ir cubriendo todas las necesidades que hay dentro de la congregación, porque la congregación es una congregación de seres humanos que tienen muchas necesidades. Vamos a comenzar entonces abundando un poco más sobre lo que ya mencionamos al principio con relación al propósito número 1, que es el propósito evangelístico. Allá dijimos que cuando la persona no es convertida, entonces la predicación tiene como propósito ganarlo para Cristo. A ese tipo de mensajes les llamamos evangelísticos. Entonces, con este propósito evangelístico se busca persuadir a los perdidos a que reciban a Cristo como Salvador personal. Se presenta la condición del ser humano sin Dios, la obra redentora de Cristo y la necesidad de arrepentimiento y fe. Ahora vamos a ver, también ya mencionamos brevemente antes, pero vamos a verlo más, el propósito doctrinal. También ya dijimos que cuando es necesario que el creyente crezca y eche raíces en su fe y se cimente bien en Cristo, entonces aquí hay que predicarle sermones doctrinales y a este propósito le llamamos propósito doctrinal. Estos tipos de mensajes ayudan a los creyentes a comprender mejor las verdades fundamentales de la fe cristiana y a aplicarlas de manera práctica en su vida. La predicación doctrinal cumple 4 funciones importantes dentro de la iglesia. Primero, responde al deseo que todo creyente tiene de aprender más acerca de Dios, de su palabra y de la vida cristiana.
Todo cristiano, todo nuevo creyente tiene deseos de crecer más, de conocer más. Este tipo de sermones doctrinales cubren esa necesidad de conocimiento. En segundo lugar, este tipo de sermones protege a la iglesia de enseñanzas falsas que pueden en un momento dado confundir o debilitar o desviar a los creyentes. Los desvían de la fe, pero si ellos están bien enseñados en la doctrina, no tan fácil se van a apartar. En tercero, este tipo de sermones doctrinales motiva a la acción. Por lo general, una iglesia que conoce bien su fe también está mejor preparada para servir, obedecer y participar activamente en la obra de Dios. Por último, también este tipo de sermones doctrinales ayuda al predicador a crecer intelectual y espiritualmente, porque lo lleva a estudiar con mayor profundidad y a vivir con más coherencia lo que enseña. Entonces, estimados hermanos, a través de los sermones doctrinales, nosotros cubrimos la necesidad de crecimiento que tienen las personas, de conocimiento. Así es que cuando se le predica sobre la venida de Cristo, sobre el pecado, sobre la salvación, todo eso son temas doctrinales y el cristiano va madurando más y más. Pero también hay otra clase de necesidad en los creyentes y es la necesidad de fomentar, de crecer en su vida devocional. Y como hay esa necesidad, también hay sermones con el propósito devocional. Este tipo de sermones busca fortalecer el amor, la adoración, la gratitud y el respeto reverente del creyente hacia Dios. Todos los sermones que exaltan la gloria, la grandeza y la santidad de Dios, o que muestran la perfección de lo que Él ha hecho por sus hijos, estos sermones ayudan a avivar el amor hacia Dios en el corazón del creyente. Son, son sermones que nos motivan a amar más a Dios. Este tipo de sermones devocionales nos motivan a orar, nos motivan a ayunar, nos motivan a congregarnos, nos motivan a cantarle a Dios, nos motivan a, a a todo lo que es el retiro espiritual, a todo lo espiritual. Entonces, estos sermones suplen esa necesidad, o cubren esa necesidad devocional que hay en los cristianos. Pero aquí viene otro propósito muy importante, que es el propósito de consagración. Hay una necesidad muy grande en el pueblo de Dios y es la necesidad de saber que todo lo que Él tiene en esta tierra, todo le pertenece a Dios. Por eso, para poder cubrir esa necesidad, existen los sermones de consagración. Y a esto es lo que llamamos el propósito de consagración en la predicación. En estos sermones se motiva al creyente a poner todos sus dones, tiempo, recursos e influencia al servicio de Dios. Se le motiva al creyente a través de la palabra para que él se consagre a Dios. En esta categoría se incluyen sermones sobre responsabilidades cristianas personales, como, por ejemplo, administrar fielmente los recursos, compartir la fe con quienes no conocen a Cristo, abandonar prácticas que dañan el testimonio, responder al llamado al ministerio o a las misiones
y obedecer cualquier tarea que Dios indique. O sea, hacia eso van enfocados estos sermones, a provocar esto en los creyentes. Estos son los sermones de consagración. Pero hay otra necesidad que hay que cubrir dentro del pueblo de Dios, y es la necesidad de encaminar por el camino correcto a los creyentes, porque vivimos en un mundo donde es fácil desviarnos hacia el pecado. Entonces hay una necesidad de aprender mejor lo que es la ética o la moral. A estos sermones se les llama sermones enfocados hacia lo ético o hacia lo moral. Tienen ese propósito de cubrir esa necesidad. Entonces, este tipo de sermones guía la conducta diaria del creyente de acuerdo con los principios cristianos, especialmente en sus relaciones personales, familiares, laborales y sociales. Hay temas sobre los cuales, estimados hermanos, la Biblia habla con claridad, como digamos, por ejemplo, el matrimonio, el divorcio, las relaciones laborales, el respeto a todas las personas, la honestidad, la verdad y la gratitud. Entonces, esto facilita la labor del predicador en guiar a sus oyentes. Puede encontrar en las Sagradas Escrituras todos estos temas para poder cubrir la necesidad de ética. Sin embargo, también existen situaciones morales actuales que no siempre aparecen mencionadas de forma directa en la Biblia. En esos casos, el predicador debe ayudar a la congregación a discernir con sabiduría, aplicando los principios bíblicos al contexto presente. El asunto es que hace falta predicar de la moral, de la ética. Hay una gran necesidad y por eso esta clase de sermones. Finalmente, hay otra necesidad muy marcada dentro del pueblo de Dios y es la necesidad de aliento. Por eso existe el propósito general de aliento. Y son aquellos sermones que se predican y que buscan fortalecer y consolar y animar al creyente cuando enfrenta las temidas pruebas, las crisis, las dudas, los temores, porque sobre todo los nuevos creyentes enfrentan muchas dudas. También el creyente enfrenta pérdidas o momentos de sufrimiento. Este tipo de predicación que tienen el propósito de dar aliento es necesario porque la vida del creyente puede verse afectada, como ya dijimos, por dudas, dolor, tentación, temores, pérdidas, persecución, escasez y aún la muerte. Por lo tanto, los sermones de aliento le recuerdan al creyente la grandeza del poder de Dios. Cuando se predica este tipo de sermones y hay creyentes que están pasando una crisis, una terrible prueba, estos sermones le recuerdan la grandeza del poder de Dios. Le recuerdan al creyente lo que Dios ha hecho en el pasado. Le recuerdan la realidad de su presencia en el aquí y ahora. Y le recuerdan al creyente la seguridad de sus promesas.
De esta manera lo animan a confiar en Dios y a seguir adelante a pesar de las dificultades. En conclusión, estimados hermanos, vamos a hablar aquí un poquito acerca de la importancia de equilibrar estos 6 propósitos de los que venimos hablando en esta lección. Una predicación saludable no se limita a un solo énfasis. Por eso, el predicador debe procurar que su ministerio incluya los 6 propósitos generales de la predicación. Estos propósitos le van a permitir al predicador orientar su ministerio de manera equilibrada. En primer lugar, ganar a los perdidos para Cristo. En segundo lugar, edificar a los creyentes al enseñarles la doctrina. En tercer lugar, a fomentar la adoración. En cuarto lugar, al estimular el servicio. En quinto, en formar el carácter cristiano. Y sexto, fortalecer a los afligidos. Entonces, de esa manera va a haber un equilibrio, se van a tratar todos los temas en la congregación a través de entender, conocer y practicar los propósitos generales de la predicación. Te voy a recomendar una breve actividad de aprendizaje. Analiza, aquí yo le puse 3, pero puede ser por lo menos 2 sermones que hayas escuchado recientemente. Identifica cuál fue su propósito general principal. Identifica si fue evangelístico, si fue doctrinal, si fue devocional, si fue de consagración, si fue ético o si fue de aliento. ¿Qué, qué necesidad espiritual parecía atender cada sermón de estos? Si estaba cubriendo la necesidad de evangelismo, si estaba cubriendo la necesidad de doctrina, si estaba cubriendo la necesidad de devoción, si estaba cubriendo la necesidad de consagración, etcétera. Me dio gusto de presentarte esta lección y espero que en el futuro podamos vernos y que puedas seguir adelante en este hermoso ministerio de predicar la palabra. Dios te bendiga.